Bienvenidos de nuevo a otra sesión discontinua. En este caso vamos a hablar del Faro. Lamentablemente el programa lo hemos grabado justo antes de la sesión de los Oscars y no sabemos si se ha llevado o no se ha llevado... La única nominación que tenía, que merecía más. Ahora por eso, si no lo mencionamos, no penséis que es por nada en particular. Que bueno, ya de paso podemos mencionar que está nominada a mejor fotografía. Y ya. Antes de empezar, recordamos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos YouTube, si os gusta el canal, si os gusta la página, suscribiros y ahí tendréis contenido. Y bueno, ahora del Faro. El Faro, que es una película que está llamando mucho la atención. Quizás a lo mejor una película que se ha vendido como terror sin serlo. Sin llegar psicológico. Yo creo que 100% no. Es que son de estas cosas cuando... Volvemos a lo de siempre, es lo que hace que la gente se cabre una película. Yo creo que al director ya le pasó anteriormente con La Bruja, la vendieron como una mega película de terror, cuando era otro tipo de terror, no era el terror que te vendía, y entonces claro, ahí salía la gente pues decepcionada. Yo me acuerdo que cuando terminó la sesión era como la gente, ¡oh! ¿Pero esto qué es? No sé. A mí me decepcionó, pero no por eso, ahora la comentaremos, Y bueno, el director, lo hemos dicho, empezó con La Bruja, que internacionalmente pues llamó mucho la atención. ¿Y tú dices que no te gustó? Funcionó bien. Yo tengo ningún problema con La Bruja, y es que en el año que se estrenó, si mal no recuerdo era 2016, era yo creo que el estreno que más esperaba. Porque los trailers me encantaban. Además, hemos hablado nosotros aquí cuando hicimos la reseña de Midsommar, el folk horror, Wickerman, esas cosas pues nos gustan mucho, ¿no? Ese toque que tenía tan siniestro y tan oscuro. Luego vi la película, una puesta en escena impresionante, un gran trabajo de los actores. Fotografía también. Fotografía muy buena. Había un muy buen director ahí, pero la historia no me enganchaba. No ya porque fuera un terror que no era un terror puro ortodoxo, sino me parecía que era una obra que se centraba más en si había resortes de fanatismo religioso por parte de la familia o no. Y la parte de la brujería, que estaba muy bien, para mí no tenía la preponderancia que merecía. Y en cierta manera me decepcionó. Luego la vi una segunda vez, me gustó más, pero aún así es una película que no sé si con el tiempo sabré valorarla en su medida. Pero yo la veía y digo, aquí hay un muy buen director, este hombre tiene muchísimo gusto. Pasa muchas veces que cuando te creas una expectativa de una película y una expectativa muy alta, luego cuando la ves tienes ese problema de que lo más mínimo hace que te decepcione y ya no la tengas en tan alta estima como a lo mejor verdaderamente se merece. A mí me ha pasado que películas que cuando he visto con el tiempo, y cuando hablo con el tiempo digo de años y años, que a lo mejor la vi en su momento en el cine y no me llamó la atención, luego ya con otra visión, más tranquilo, sin expectativa ninguna, la he vuelto a revisionar y he dicho, pues no era tan mala, o no estaba tan mal como yo pensaba, o incluso es mucho mejor de lo que la recordaba. Bueno, pero en general, como tú has comentado, gustó, funcionó bastante bien, se movió por festivales, y bueno, ahí está la productora 24 detrás, que está también detrás de El Faro, el Lighthouse, y bueno, la tenemos detrás de Hereditary, de Midsommar. Luego también hacen películas que no son de terror. La última de Adam Sandler con los hermanos Safdie, Uncut Gems, también es de esa productora. Un cine independiente pero de nivel. Exactamente, muy buenas películas. Y bueno, ya pasamos al Faro. Esta película que es del 2019, creo que, no sé si fue en Sundance o en el Festival de Nueva York, se presentó, o en Cannes, no estoy seguro, y gustó mucho. Desde el principio es el prototipo de película que se presenta en festival de reconocido prestigio y triunfa. Ya empieza ahí la bola a correr, empieza la gente a hablar de la película, empieza a decir que muy buenas interpretaciones, que el nuevo director también, y bueno, ya nos viene a nosotros, lo que nos viene son expectaciones puras y duras de ver qué se ha hecho, y nos encontramos con, bueno, algunas veces con que es verdad esa expectación y otras veces pues que no es para tanto. Para mí esta vez sí era para tanto. Todo lo que me decepcionó La Bruja, me ha gustado mucho El Faro. Me parece que más allá de las brutales interpretaciones de Willem Dafoe y Robert Pattinson, que se está labrando una muy buena carrera como actor, después de que todos o casi todos lo hemos odiado por la saga Crepúsculo. Está siguiendo una carrera muy parecida a la de Leonardo DiCaprio. Sí. La verdad que se está intentando quitar esa imagen de ídolo adolescente, exactamente, forjándose a base de papeles muy complicados y muy difíciles. Y bueno, de hecho ya hemos mencionado a los hermanos Safdie por Uncut Gems, ya salía en la anterior película de ellos, Good Time, haciendo también muy buen papel. Lo teníamos en Z, La Ciudad Perdida, James Gray,
La verdad es que está haciendo muy buenos papeles. Y bueno, está a la altura de un titán como Willem Dafoe. Willem Dafoe... Que Willem Dafoe de vez en cuando se nos pierde en alguna película... Sí, alguna cosa menor. Exactamente. Pero es otro actor que elige muy bien los papeles, se arriesga mucho, como en esta película, los papeles que ha hecho con Lars von Trier. Y bueno, un veterano. Puede hacerte lo mismo Norman Osborn en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, como películas independientes con Paul Schrader, con Martin Scorsese, David Cronenberg, David Lynch. Grandísimo. Y ellos dos son los dos pilares sobre los que se edifica una película, que también tienen más cosas interesantes aparte de sus interpretaciones. Es verdad que es una película llena de subtextos. Son de esas películas para darle vueltas porque le ves muchas lecturas, no te puedes quedar solo con lo superficial. Son películas que ves que subyacen diferentes temas y es muy interesante comerte la cabeza. Creo que es una película de estas que tienes que ver un par de veces para verlas tranquilamente, es decir, una primera vez que es la que la ves de sopetón, a un nivel estético. Exactamente, pero luego ya tienes que verla tranquilamente, observando cada escena, viendo qué quiere decir, viendo ese subtexto que está ahí, que te está mostrando. Creo que es una película muy interesante en ese sentido, creo que tiene muchas lecturas. Sí. Y creo sobre todo que tiene eso, dos pilares fundamentales que son los dos actores, que están geniales y soberbios. Sí. Con un descenso o ascenso a la locura. Exactamente. ¿Qué sentido? Que está genial. Y Robert Pattinson, que empieza con un personaje mucho más comedido. Tiene escenas que son prácticamente sin diálogo, sí, pero muy potentes. Muy potentes, y claro, que también Robert Eggers se influencia muchísimo por el estilo completamente distinto, pero bueno, blanco y negro, rodado en formato 1:33, cine mudo. Tenemos el expresionismo alemán porque Murnau está por todos sitios, está Dreyer, del Dreyer de Vampire, por ejemplo. Es una película estilísticamente muy, muy elaborada. Parece que no, a simple vista parece que no, pero es casi un ejercicio de estilo. Y luego ya no solo la influencia cinematográfica, tenemos mucha influencia literaria. Tenemos el Melville de Moby Dick, tenemos mucho Lovecraft. Y no sé, mentira, pero ahí está, ¿eh? Exactamente. Ahí está. Y luego está muy bien porque se utiliza la influencia de Lovecraft de manera muy perversa, porque hay algo que siempre se le ha achacado mucho a la literatura de Lovecraft, más allá de esos prejuicios que sabemos que tenía, y él, que era muy asexual. No se hablaba de sexo. Se supone que esas deidades, esos antiguos, llevaban a cabo aberrantes actos y demás, pero no explicitaba. Y bueno, ahí tenemos luego a Alan Moore, uno de los mejores guionistas de la historia de los cómics, que con los cómics que le dedicó a Lovecraft, que eran Neonomicon y Providence, metía mucha sexualidad, mucha homosexualidad reprimida, lo enriquecía mucho, y aquí tenemos esa dicotomía. Tenemos a Lovecraft, tenemos un subtexto que juega mucho con una homosexualidad reprimida por parte de uno o dos de los personajes, y la enriquece mucho. Es una película con muchos matices en ese sentido. Sí, es muy interesante en ese sentido. Ya digo, muy simbólica también. Sí, muchísima. A nivel visual tiene muchísima simbología, tiene un estilismo muy brillante, y en fondo y forma es una película que funciona muy, muy, muy bien. Una dirección elegante, muy sencilla, pero al mismo tiempo muy estética. Sabe poner la cámara, sabe reposar la cámara. Es verdad que pocas cosas que achacar a la película. Y hay un contraste muy interesante, como tú dices, porque es una puesta en escena muy medida, muy controlada, estilizada, pero luego esa puesta en escena, ese nivel visual, está encuadrando situaciones muy grotescas. Sí. Porque hay situaciones de estas que te hacen arquear, como mínimo arquear un poco los ojos, porque hay escenas fuertes, una película que no es para todos los estómagos. No. Tiene ciertas perversidades, como estábamos comentando, sexuales y demás. Y bueno, y luego tiene algunos planos impresionantes, como ese famoso plano que yo he alabado ya en redes, de ese Willem Dafoe mirando a los ojos a Robert Pattinson, que le salen unas luces que emulan al faro sobre el que se centra la película, que tiene mucha influencia pictórica de Sacha Schneider, que era un pintor alemán. Y bueno, como ya decimos, a nivel estilístico la película es brillante, y luego con esos dos grandísimos actores. Ese plano me encanta porque viene en un momento, hay muchas veces que la gente puede pensar, bueno, es un plano que se han sacado porque sí, pero es un plano que viene en un momento muy interesante de la película, que es cuando el personaje de Robert Pattinson le confiesa un secreto inconfesable.
Es como una catarsis. Y es ese momento en el que ese plano te está diciendo que él es consciente de que el otro personaje sabe su realidad y que ya se ha descubierto y que la luz lo alcanza. Por eso el terror en la cara de Pattinson en ese momento, diciendo, mierda, he confesado algo. Claro. Y acto seguido tenemos un intento de huida por parte de él, porque tiene miedo. Porque es genial. Y es como tú dices, porque hay mucha simbología y es muy poliédrica, se puede mirar de distintas perspectivas, porque esa luz, que le salen por los ojos también al personaje de Willem Dafoe, ese anhelo que él tiene por subir al faro, porque el otro personaje le tiene prohibido que suba, que esa zona él no puede estar, y luego sabemos que ahí arriba, en la zona del faro, donde está la luz del faro, el personaje de Willem Dafoe hace algunas cosas muy extrañas y... Hablamos también, hay un subtexto de clasismo, como yo soy el que manda, una jerarquización. Exactamente, yo soy el que manda, yo soy el que puede estar ahí y tú tienes que estar aquí abajo currando. Por eso digo que es muy, muy interesante lo que hablábamos, el tema de la homosexualidad, el tema del clasismo, el tema del conocimiento. Me acuerdo que la peli la vimos en la sesión de Cineastas sin escrúpulos, que estuvo maravilloso, además una versión original que se disfrutó enormemente con una sala casi abarrotada. Y comentaban de las referencias literarias, ¿verdad? Claro. Y era muy interesante ver cómo la gente opinaba respecto. Claro, porque algunas personas pues derivaban hacia el mito de Prometeo, que exactamente. Emulan mucho de él, toman muchas referencias, y luego otras personas pues se centraban en lo que hablábamos, de esa represión sexual que hay en los personajes, homosexualidad latente que hay entre el uno y el otro, o algo más simbólico en el sentido de que puede ser que algo de lo que está sucediendo ahí no es real y no sé, es una película que da mucho para debatir y eso siempre es bueno. Sí, llega un punto en el que, aparte, ese plano tan... El plano final también es muy pictórico. Sí, totalmente. Muy pictórico, porque una de las cosas que ya se mencionan a lo largo de la película, se habla del infierno, se habla... Y al final es un plano que porque te saca del contexto... Es decir, si tú la estás viendo de manera como una película normal y corriente, de repente ves que un personaje no está donde debería de estar, en unas circunstancias en las que no debería de estar, y es un plano una alegoría, una metáfora, pero es muy potente, tío. Sí, lo cierto es que sí. Además, muy desagradable. Sí, es dura, ya lo hemos comentado, una película bastante dura y no escatima escenas que bordean el gore, podemos decirlo, pero todo dentro de un contexto narrativo coherente. Es una joya del año pasado. Sí, de las mejores películas del año pasado. Y a lo que íbamos, nominación a la mejor fotografía, muy merecida, pero Willem Dafoe y Robert Pattinson son otros dos de los actores que tenían que haber estado nominados. Willem Dafoe hace un papelón. Está genial. Además, Willem Dafoe ha estado nominado varias veces. La última vez creo que fue el año pasado por interpretando a Van Gogh en la película de Julian Schnabel. Y en Florida Project también, y este hombre lo llevan nominando al Oscar desde Platoon, que estaba enorme, y nada, todavía no se le ha recompensado, pero bueno, yo creo que... No será el primer actor que se va de este mundo sin... Le darán el honorífico antes que el que se merece. Sin su merecido reconocimiento. No perdamos la Pero bueno, como teniendo en cuenta la trayectoria que está siguiendo, esperemos que más tarde. Cada papel que va haciendo es mejor, y además luego en esta película tiene ese monólogo impresionante en contrapicado, como si lo hubiera rodado Orson Welles. Está tremendo. Una película muy interesante que recomendamos que veáis, como todo al final, al cabo. Más allá de que nos gusta a nosotros no, lo ideal es ver por uno mismo cada una de las películas de las que... Exactamente. Y bueno, y hasta aquí esta sesión discontinua dedicada al Faro, película independiente que da mucho que hablar. Sí. Y que a nosotros nos ha gustado. La hemos disfrutado. A mí particularmente me ha gustado. Ya espero la siguiente película de este hombre, a ver qué tal. Esperemos que no se pierda un poco en el gustarse a sí mismo, que pasa muchas veces cuando hay directores que tienen mucho éxito con sus primeras películas, llega un punto en el que se gustan a sí mismos y tropiezan. Pero va un poquito más en consonancia con su inicio. Ahí tenemos a Ari Aster, que en Midsommar está muy bien, pero Ari Aster se gusta mucho. Sí. Es como tú dices, ese es un director que es muy bueno, pero es tan consciente de lo bueno que es que veremos a ver si en la tercera no mete la pata. Porque nosotros ya Midsommar ya lo comentamos que nos gustó bastante, aunque yo soy más de Hereditary. Pero bueno, yo también soy más de... Yo también me parece Hereditary una de las mejores películas de terror de los últimos años. Pero bueno, esperemos que estos dos directores pues nos sigan ofreciendo buenos productos. Que sí, seguro. Yo creo que bueno, lo sigan produciendo también. Que exactamente, que a los de A24 que sigan produciendo cine porque hacen cosas muy buenas. Y bueno, hasta aquí esta sesión discontinua dedicada al Faro.
Y nada, nos vemos en el próximo. Recordad redes sociales, Instagram y canal de YouTube. Si os gusta, suscripción y encontraréis contenido adicional. Iba en YouTube iba a decir contenido continuo. Ah, sí. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.